Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un registro genealógico fascinante, Ujú. conocido como la Tabla de las Naciones, Ajá. que se encuentra en Génesis capítulo 10. Mm. Más que una simple lista de nombres, es Claro. una ventana a cómo las antiguas civilizaciones Mm, entendían la dispersión de la humanidad después del diluvio. exactamente. Imaginen esta tabla que tiene miles de años. ¡Wow! Podría ayudarnos a entender la geografía histórica. Increíble. La tabla de las naciones se organiza alrededor de los tres hijos de Noé, De acuerdo. Sem, Cam y Jafet. Ah, Empecemos con los descendientes de Jafet, ¿les parece? me parece perfecto. Hay nombres conocidos ahí, Sí. como Gomer Magog Mm. y Javán. Ah, No le suena familiar. muchos estudiosos lo relacionan con la antigua Grecia. Mm, Es como si el autor quisiera conectar la historia bíblica con un mundo más amplio, ¿no creen? es increíble. Entonces la tabla de las naciones sería como un mapa antiguo de la expansión humana. En cierto sentido, sí. Fíjense en el versículo 5. 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Interesante. Aquí vemos que se usaban las agrupaciones lingüísticas y culturales para categorizar a estos descendientes. Espera, entonces el lenguaje era clave para la formación de las primeras civilizaciones. Claro, el lenguaje define la identidad. Eso sí me deja pensando. Y hablando de figuras clave, Ah, hacemos a los descendientes de Cam. ok. En el versículo 8 aparece Nimrod, Ajá. vigoroso cazador delante de Jehová y fundador de varias ciudades, incluyendo Babel. Babel. Ya. La de la famosa torre de Babel, ¿verdad? Exactamente. La historia donde la humanidad intenta construir una torre hasta el cielo. Sí. Y Dios como castigo confunde sus lenguas. Pues, Siempre me ha fascinado esa historia. lo que me parece fascinante es que el reino de Nimrod, que comenzó en Sinar, o sea, Mesopotamia, se expandió hasta Siria, Wow. otra conexión con la historia conocida. Es como si la tabla de las naciones entre la lacera, genealogía, geografía e historia. Ya. Sí. Sí. ¿Y qué hay de los descendientes de Canaán? Ujú. Muchos de esos nombres me suenan por la tierra de Canaán. Ay, ¿Cierto? sí, la tabla de las naciones prepara el escenario para muchos relatos bíblicos posteriores. Mm. Es como si nos dieran un vistazo a la prehistoria de la región. Eso es súper interesante. Ah, Ahora pasemos a los descendientes de Seme. ok. Se le describe como el padre de todos los hijos de Eber, Sí. un linaje que llevaría a Abraham Ajá. y a los israelitas, ¿verdad? Personajes importantísimos. Sin duda, la tabla de las naciones no solo describe la dispersión de la humanidad, sino que también establece conexiones genealógicas importantes para entender la historia bíblica. Entiendo. Es como un árbol genealógico gigante, ¿no? Un árbol genealógico que abarca toda la humanidad. Exactamente. Y hablando de conexiones, Por en el ejemplo. versículo 25 se menciona a Peleg, Mm. cuyo nombre significa división. Se dice que durante su vida la tierra fue repartida. Mm. ¿Qué significa eso exactamente? ¿A qué tipo de división se refiere? Buena pregunta esa división. Siempre me ha intrigado. ¿Fue una separación geográfica? O tal vez algo más profundo como una divergencia cultural o lingüística. Interesante. Imagínense el impacto que estos eventos antiguos tuvieron en el mundo que conocemos hoy. Wow, eso sí me deja pensando. ¿Y qué hay del hermano de Peleg, Joctán? Sí. Recuerdo que tenía muchos hijos con nombres que suenan a lugares exóticos y lejanos, Ujú. como Armodaselef Ajá. y Hazar Mavé. Exacto. Esos nombres evocan imágenes de caravanas, Sí. desiertos y ciudades antiguas, ¿verdad? Wow. Casi podemos oler las especias y escuchar el bullicio de los mercados. Es como si la tabla de las naciones nos transportara a través del tiempo y del espacio. Y si seguimos la pista de los hijos de Joctán, Ah. el versículo 30 nos dice que la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Una región vastísima. O sea que abarcaban desde la península arábiga hasta las montañas del este. Así es. Es correcto. Y esto nos recuerda que la tabla de las naciones no se limita a una región específica, sino que abarca un panorama geográfico amplísimo, De acuerdo. reflejando la dispersión de la humanidad por todo el mundo conocido en aquel entonces. Es como un rompecabezas gigante, donde cada pieza, cada nombre, cada lugar Sí. encaja para formar una imagen completa de la historia antigua. Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo este texto tan antiguo puede ser tan relevante hoy en día. Y al igual que con un rompecabezas, cada pieza es importante para comprender el conjunto.
Hemos recorrido un largo camino explorando las ramas genealógicas de los 3 hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem, Sí. pero aún queda mucho por descubrir. ¿Qué te parece si en la siguiente parte nos enfocamos en la conexión de la tabla de las naciones con la diversidad humana y sus implicaciones? Me parece una excelente idea. Retomando nuestra inmersión en la tabla de las naciones, les recuerdo que nos quedamos con la intrigante división que ocurrió durante la época de Peleg. Sí, esa parte me dejó pensando. ¿Cómo se entiende esa división en el contexto de la diversidad humana? ¿Es solo una división geográfica o implica algo más profundo? Esa es la pregunta de millón, ¿verdad? La tabla de las naciones no solo enumera nombres, sino que intenta explicar el origen de los diferentes pueblos y su distribución geográfica según la visión del mundo antiguo. Entonces podríamos decir que el autor estaba trazando un mapa de la diversidad humana a través de la genealogía, vinculando a cada pueblo con un ancestro común, en este caso, los hijos de Noé. Exactamente, y al hacerlo nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo se entendía la diversidad en aquel entonces. No se basaban en los mismos conceptos de raza o etnia que tenemos hoy en día, Ya ve que sino que la veían a través del prisma de la descendencia y el linaje. Es interesante cómo este texto antiguo nos desafía a repensar nuestras propias ideas sobre la diversidad. ¿Y qué nos puedes decir sobre la diversidad lingüística? Vimos que en el versículo 5 se menciona que las costas se poblaron cada cual según su lengua. El lenguaje es clave para entender la tabla de las naciones. No solo define la identidad de un pueblo, sino que también explica desde la perspectiva del autor cómo se diversificó la humanidad. Recordemos la historia de la Torre de Babel. Claro. La diversificación de las lenguas se presenta como un evento que marca la dispersión de la humanidad. Claro, la Torre de Babel. Es como si el lenguaje en este contexto fuera una fuerza que separa y a la vez unifica. Separa a los pueblos al crear barreras de comunicación, pero también los unifica al darles una identidad propia. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto fascinante, la relación entre la tabla de las naciones y la geografía. No se limita a mencionar nombres y linajes, sino que también ubica a estos pueblos en un espacio geográfico concreto. Si hemos visto cómo la tabla de las naciones nos lleva desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas del este, pasando por Mesopotamia y la península arábiga, es como si estuviéramos recorriendo un mapa antiguo, ¿no crees? Totalmente. Y al hacerlo podemos apreciar cómo la dispersión de la humanidad desde la perspectiva del autor no fue un proceso caótico, sino que tuvo un orden, una lógica genealógica y geográfica. Es como si el autor quisiera mostrar que a pesar de la diversidad de pueblos y lenguas, existe una unidad subyacente, una conexión que se remonta a un origen común. Precisamente. Y esa idea de un origen común es clave para entender no solo la tabla de las naciones, sino también la visión del mundo que se presenta en el Génesis. Es un mensaje poderoso, ¿verdad? A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un ancestro común. Y esa idea de unidad en la diversidad es algo que resuena con mucha fuerza en el mundo actual. Sin duda. Yeah. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que podemos extraer de la tabla de las naciones. Totalmente de acuerdo. Pero aún nos queda mucho por explorar. ¿Te parece si en la siguiente parte recapitulamos lo que hemos visto y reflexionamos sobre la relevancia de la tabla de las naciones para el mundo de hoy? Me parece perfecto. Hemos hecho un recorrido fascinante por la tabla de las naciones. Empezamos con los descendientes de Jafet, exploramos los de Cam y nos adentramos en la línea de Sem. Sí, ha sido como armar un rompecabezas gigante de la historia antigua. Con cada nombre, cada lugar, hemos ido comprendiendo mejor cómo se entendía la diversidad humana en aquel entonces. Exacto. Y aunque la tabla de las naciones es un texto antiguo, nos invita a reflexionar sobre temas que siguen siendo relevantes en el mundo actual. Totalmente, de acuerdo. Hablamos de la importancia del lenguaje en la formación de la identidad, de la conexión entre genealogía y geografía, y de la idea de un origen común para toda la humanidad. Y no podemos olvidar la división que se menciona durante la época de Peleg. Nos hizo pensar en cómo los eventos del pasado, incluso aquellos que ocurrieron hace miles de años, pueden tener un impacto duradero en la forma en que nos relacionamos entre nosotros y entendemos el mundo. La tabla de las naciones nos recuerda que la diversidad humana es compleja y multifacética. No se trata solo de diferencias geográficas o lingüísticas, sino también de una historia compartida de conexiones que se remontan a un pasado común. Y esa idea, la de un origen común, es un poderoso antídoto contra la discriminación y la intolerancia. En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas se entrelazan y las fronteras se desdibujan, es fundamental recordar que a pesar de nuestras diferencias, somos parte de una misma familia humana. Es un mensaje que resuena con mucha fuerza en el siglo XXI.
¿verdad? Claro. La tabla de las naciones, a pesar de su antigüedad, nos ofrece una perspectiva valiosa para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más diverso e interconectado. Absolutamente. Y nos invita a hacernos una pregunta fundamental. Wow. ¿Cómo podemos construir un futuro donde la diversidad sea celebrada como una fuente de riqueza y no como una causa de división? Es esa pregunta que les dejo a nuestros oyentes para que reflexionen. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la Tabla de las Naciones en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades en el mundo? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.